las diferencias que existen, o algunas de las diferencias que existen entre el cristianismo, la religión y el libertinaje. Porque hay muchas personas que confunden estos tres términos, aunque teóricamente saben que son cosas diferentes, pero en su forma de vida demuestran que no saben diferenciar entre cada una de estas tres cosas. Muchas veces os digo que nuestra vida habla tan fuerte que no deja oír nuestras palabras. Y con frecuencia decimos una cosa, pero con nuestra vida estamos diciendo lo contrario. Y esto muchas veces genera confusión. Y lo que es más grave es que genera confusión también entre los incrédulos, porque decimos una cosa, pero vivimos otra. Y esto da mal testimonio. Y es importante que vivamos conforme a la fe que decimos tener, porque Dios nos va a pedir cuentas, sobre todo del mal testimonio que hemos dado, de aquellas personas para las que hemos sido de tropiezo, porque hemos vivido de forma diferente a lo que hemos dicho con nuestras bocas. Y como lo que me interesa es que sepamos lo que es el cristianismo, el mensaje de hoy lo voy a centrar en el cristianismo y haré comparaciones tanto con lo que es la religión como lo que es el libertinaje, para que podamos ver el contraste y las diferencias que existen entre ellos. Para empezar voy a leer en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículos 8 al 10. Carta o epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas tu plan, tu propósito para nuestras vidas. Nos enseñas cómo quieres que vivamos, Señor. Y Padre, queremos pedirte que en esta tarde tú puedas abrirnos los ojos del entendimiento para que podamos entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser sacos rotos que cae tu palabra al suelo, Señor. Ayúdanos a no ser cisternas rotas que no retienen el agua. Ayúdanos, oh Dios, a recibir tu palabra y a guardarla en nuestros corazones, para que tu palabra pueda llegar a ser parte de nuestras vidas. Oh Dios, yo te pido que tú puedas usarte de mí en esta mañana para traer tu palabra viva y eficaz. Te pido que tú me uses como instrumento escogido en tus manos para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, porque solo tu Santo Espíritu puede traer vida, Señor. Oh Dios, y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia de las tinieblas. Reprendo toda obra perversa de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea recibida. Yo lo reprendo, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu, Señor, y toda tiniebla desaparece ahora en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la esencia del verdadero cristianismo. Estos versículos encierran la verdadera esencia de lo que es el cristianismo. El ser humano está perdido, no solamente por lo que hace, sino porque nace en la condición de esclavo del pecado y de la muerte. Hay muchas personas que piensan que ¿por qué van a ser condenados si ellos son buenas personas? No roban, no matan, no hacen mal al prójimo, si pueden ayudar. Pero es que el problema está en que no estamos condenados por lo que hacemos, sino por cómo hemos nacido. Siempre os pongo el ejemplo de los esclavos. Un niño
hijo de un matrimonio de esclavos, no era esclavo por lo que hubiera hecho, era esclavo por haber nacido en el seno de un matrimonio esclavo. Y nosotros estamos condenados no solo por lo que hacemos, sino simplemente por haber nacido en el seno de una familia que eran esclavos del pecado y de la muerte. Porque todos los seres humanos somos esclavos del pecado y de la muerte. Por tanto, no somos condenados por lo que hacemos, sino por lo que somos. Porque somos esclavos del pecado. La salvación, por tanto, no la podemos obtener con un mérito o como mérito por nuestras buenas obras. La salvación no es algo que nosotros podamos llegar a merecer. La salvación la obtenemos como un regalo que Dios nos ofrece gratuitamente. Si un matrimonio era dueño de esclavos y por ser buenas personas le otorgaban la libertad a sus esclavos, el esclavo era libre, no por lo que él hubiera hecho, sino porque su dueño le había regalado la salvación. Y nosotros no podemos alcanzar la salvación por nuestros méritos o por nuestras fuerzas, sino que si somos salvos es porque Dios nos ha ofrecido gratuitamente nuestra libertad. Él ha pagado el precio de nuestra libertad y nos la ha ofrecido gratuitamente. Y de estos versículos que he leído quiero resaltar tres cosas fundamentales para nuestra vida. Lo primero que quiero resaltar, y os lo he repetido con relativa frecuencia, y sigo insistiendo porque es importante que lo entendamos, es que la salvación no es gratis. La salvación es un regalo muy costoso que Dios nos ofrece a nosotros gratuitamente, sin necesidad de que nosotros lleguemos a hacer nada para merecerlo. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque aparentemente puede parecer lo mismo que algo sea gratis a que algo me lo regalen gratuitamente. Aunque aparentemente pueda ser parecido, hay una gran diferencia. Lo que es gratis no tiene valor. Pero algo muy costoso que alguien me regala, a mí no me ha costado nada, pero es algo que tiene mucho valor. Entonces, lo que dice el libertinaje es que la salvación es gratis, y como es gratis vivo como me da la gana, porque no cuesta nada. Dios lo ha hecho todo y yo puedo hacer lo que me dé la gana, que como es gratis, no pasa nada. Sin embargo, la religión dice todo lo contrario. La religión dice, no, tú tienes que esforzarte en hacer buenas obras para merecer la salvación. Y estos dos conceptos, tanto el del libertinaje como el de la religión, son contrarios al plan y el propósito de Dios, porque el plan y el propósito de Dios dice que la salvación tiene un precio tan alto que somos incapaces de pagarlo nosotros los seres humanos. Y viendo Dios la incapacidad y la imposibilidad que tenemos los seres humanos de pagar el precio de nuestra salvación, Él tomó la iniciativa y vino a la tierra y pagó el precio que nosotros teníamos que pagar para ahora ofrecérnoslo gratuitamente. Pero insisto, no quiere decir que no tenga valor. La salvación tiene un precio tan alto que no lo podemos pagar. Por tanto, en consecuencia, no podemos vivir de cualquier manera. Yo estoy seguro que si yo estuviera enfermo del hígado, porque sin hígado no se puede vivir. Si yo estuviera enfermo del hígado, a punto de morir, y solo un trasplante de hígado pudiera salvarme la vida. Si un matrimonio pierde a su hijo
y me dona el hígado de su hijo, yo estoy seguro que el resto de mi vida yo estaría agradecido a ese matrimonio. Y trataría de agradarlo en la medida de mis posibilidades, porque me ha dado la vida. Pues Dios ha hecho eso. Estábamos condenados a muerte, y Él vino a la tierra y dio su vida para que nosotros tuviéramos vida, para que nosotros tuviéramos la posibilidad de vivir. Y por tanto tenemos que vivir el resto de nuestra vida estando agradecido a aquel que nos dio la vida. Y no hay mejor manera que demostrar nuestro agradecimiento que amando a aquel que nos dio la vida. Pero el amor no son palabras. Muchas veces os pongo también este ejemplo y quiero insistir con este ejemplo. Cuando un maltratador le pega a su mujer y la deja medio muerta de una paliza y le dice que la quiere mucho, ¿es verdad que ese hombre quiere a su mujer? Para nada. Pues nosotros somos maltratadores, entre comillas, somos maltratadores de Dios cuando le decimos que le amamos y vivimos totalmente de forma contraria a su voluntad. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la muestra, la señal de que de verdad amamos a Dios es que vivimos conforme a los mandamientos del Señor, es que vivimos conforme a la voluntad de Dios, es que ya no vivimos de acuerdo a nuestros deseos, sino que vivimos para agradar a Dios. El apóstol Pablo le dijo a los cristianos de la ciudad de Filipos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, tenemos que velar por nuestra salvación, tenemos que tener la salvación en alta estima porque es un regalo de gran precio que nos han dado gratuitamente. Y por eso tenemos que cuidar esa salvación que hemos recibido. Y solo la podemos cuidar cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto quita toda opción al libertinaje. Yo no puedo vivir como me dé la gana, como dice el libertinaje, porque mi salvación costó un alto precio. Y estoy total y completamente agradecido a Dios por haberme salvado cuando yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Y no hay mejor manera de agradecer que amando, y amamos cuando guardamos sus mandamientos. La salvación es un don que Dios nos da, no para que vivamos de cualquier manera, sino para que vivamos conforme a la voluntad de aquel que nos salvó. No podemos de ninguna manera interpretar que el que Dios nos regale la salvación nos da la libertad para vivir de cualquier manera. Dios nos ha dado la libertad para que vivamos conforme a su voluntad. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que no pueden usar la libertad como excusa. No pueden convertir la libertad en libertinaje. Quiero que lo leamos para que veamos lo que Pablo le escribe a las iglesias de Galacia en el capítulo 5 y versículo 13. Carta o epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5 y versículo 13. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo en voz alta. Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Porque vosotros, hermanos, libertad vuestros llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para
carne sin sacrificio por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados a la libertad porque Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Pero no podemos usar la libertad como excusa para satisfacer los deseos de la carne. Porque no podemos olvidar que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si la hemos crucificado, ya no podemos usar nuestra libertad para alimentar nuestra carne, sino que debemos usar nuestra libertad para servirnos los unos a los otros por amor. Además, no sé si os acordáis que la semana pasada leímos un versículo que escribió el apóstol Juan en su primera carta. Y en ese versículo él decía que os he escrito para que no pequéis. La voluntad de Dios es que vivamos sin pecar. Y Él nos regaló la salvación para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado a fin de que pudiéramos vivir sin pecar, no para que usemos la libertad como excusa para pecar. Esto es lo primero que quiero resaltar de los versículos que leímos al principio. La salvación no es gratis. La salvación tiene un alto precio que Cristo pagó por nosotros y nos la ofrece gratuitamente para que nos ocupemos en ella con temor y temblor, para que cuidemos de la salvación que Él nos ha dado gratuitamente. Lo segundo que quiero resaltar de los versículos que leí al principio es la diferencia entre lo que es religión y lo que es el verdadero cristianismo. La religión, y cuando hablo de religión me estoy refiriendo al conjunto de todas las religiones y sectas, porque todas se caracterizan o todas tienen en común que te dicen lo que tú tienes que hacer para llegar a Dios. Todas las sectas y religiones te dicen, tienes que hacer esto, esto y esto y esto para alcanzar la salvación, para tener comunión con Dios. Todas las religiones te dan una larga lista de cosas que debes de hacer, o cosas por las que debes de vivir para llegar a su cielo, o a su Dios, o a su paraíso. Sin embargo, a diferencia del resto de las religiones, el auténtico cristianismo no te dice lo que tú tienes que hacer, sino todo lo contrario. Te dice que tú no puedes hacer nada para salvarte. Y como no puedes hacer nada para salvarte, Dios lo hizo por ti. El verdadero cristianismo te dice que nosotros nunca vamos a llegar a Dios con nuestras fuerzas, con nuestro esfuerzo o por nuestros méritos. Nunca vamos a poder alcanzar la salvación por nosotros mismos. Y como Dios ha visto que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, Él tomó la iniciativa y vino hasta nosotros para ofrecernos el regalo de la salvación. Es verdad que si aceptamos el regalo de la salvación y le permitimos a Jesús entrar en nuestro corazón y reinar sobre nuestras vidas, Él obrará cambios en nuestras vidas. Pero los cambios, las buenas obras, lo que nosotros hagamos, ya no será para ganarnos nosotros la salvación, ya no será para hacer méritos, para acumular méritos que nos permitan ser salvos, sino que lo haremos como una consecuencia de que Cristo vive en nosotros y que Cristo nos transforma a su imagen. Las buenas obras ya no son un mérito, algo, un requisito que necesitamos hacer para ser salvos, sino que las buenas obras son la consecuencia de que Cristo nos ha salvado y que Él vive en nuestro corazón. El verdadero cristianismo te dice que las buenas obras no son los requisitos que necesitas para salvarte, sino que es la consecuencia natural de que Dios te haya salvado. Como Dios nos ha salvado, Dios nos lleva a hacer buenas obras. Os voy a poner un ejemplo natural para que podamos entenderlo. No sé si vosotros lo habéis hecho, pero yo cuando era pequeño lo he hecho muchas veces, de meterme una linterna en la boca. Enciendes la linterna en la boca y se te iluminan los mofletes. No sé si lo habéis hecho, pero esto es así. Si queréis, podéis hacer la prueba si no lo habéis hecho nunca. Tú te metes una linterna que sea un poco potente y se te iluminan los mofletes. El que
para que se te iluminen los mofletes no tienen que hacer nada. Es la consecuencia natural de haberle metido una luz dentro de la boca. Pues las buenas obras son como esos mofletes iluminados. No es que nosotros hayamos hecho nada para hacer las buenas obras, sino que las buenas obras son la consecuencia de que la luz de Cristo ha sido encendida en nuestros corazones. Cuando Cristo está sentado sobre el trono de nuestras vidas, las buenas obras fluyen a nuestra vida de una forma natural, sin que necesitemos esforzarnos. Y esto es algo que debemos de tenerlo muy en cuenta, porque si en nuestra vida no manifestamos buenas obras, quiere decir que la luz de Cristo no ha sido todavía encendida en nuestros corazones. Es que algo está fallando en nuestras vidas. Porque cuando Cristo está sentado sobre el trono de nuestras vidas, de forma natural, las buenas obras fluyen en nuestras vidas. Volviendo al tema, todas las religiones y sectas nos dan una larga lista de cosas que debemos de hacer, de obras que debemos de realizar para alcanzar el paraíso, convirtiendo la salvación en un premio a las buenas obras, en el pago o en el salario por las obras realizadas, lo cual lleva a los practicantes de las religiones a una competencia de orgullo, porque si consigues algo, ha sido el fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo. Sin embargo, en los versículos que hemos leído al principio, desmonta todo motivo para el orgullo y para la autocomplacencia. Porque nos dice que nuestras buenas obras no sirven de nada. El apóstol Pablo, en los versículos que leímos al principio, nos dicen que las buenas obras que podamos hacer nosotros no nos sirven de nada, porque la salvación son un regalo inmerecido que Dios nos ofrece. Para alcanzar la salvación, las buenas obras o lo que nosotros podamos hacer no sirven de nada, porque Pablo dice claramente: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que Pablo está diciendo es que la salvación es por gracia, es decir, es un don inmerecido que Dios nos da por medio de la fe, para que nadie pueda sentirse orgulloso de haber logrado algo por medio de sus fuerzas, de su esfuerzo o de sus obras. El cristianismo auténtico, a diferencia de la religión, dice que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, porque el que se está ahogando no puede salvarse a sí mismo, sino que necesita de alguien externo a él que vaya hasta él y lo rescate. Y esto es lo que Dios hizo. Viendo que nosotros nos estábamos ahogando en el mar del pecado, Él descendió hasta nosotros sin que nosotros hubiéramos hecho nada para merecerlo, y nos tendió su mano para sacarnos a flote. Y nosotros lo único que debemos de hacer es cogernos de su mano por medio de la fe y dejar que Él nos rescate y nos ponga a salvo. El cristianismo le quita todo lugar al orgullo, y ya nadie puede mirar a los demás por encima del hombro, porque la salvación no depende de nosotros. Nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, no depende de lo bueno que podamos llegar a ser, porque la palabra de Dios, y por tanto el verdadero cristianismo, dice que en nosotros no hay nada bueno, y dice que no hay nadie que delante de Dios pueda ser considerado como bueno. Así que no hay lugar para el orgullo. Todos somos pecadores. Esta pregunta es la tercera cosa que quería resaltar en esta mañana. Las buenas obras llevan muchas veces a las personas a no preocuparse de aceptar el regalo de la salvación que Dios les está ofreciendo gratuitamente. Porque, como os decía antes, muchos se creen que porque no roban, no matan, no hacen daño a nadie, y si pueden hacer... Dios no hace diferencias entre pecado. Toda transgresión de la ley es pecado.
Y por tanto ya no hay lugar para el orgullo en nuestras vidas. Todos somos pecadores. Así que todos hemos necesitado y necesitamos que Dios descienda y venga a nosotros y nos ofrezca el regalo de nuestra salvación. Y como la salvación es un regalo en el que nosotros no intervenimos, ¿podemos estar orgullosos de algo en cuanto a nuestra salvación? Absolutamente de nada, porque todo lo hizo Dios. Nuestro papel en el plan de salvación es única y exclusivamente el que nosotros aceptamos el regalo que Dios nos ofrece gratuitamente y que le invitemos a entrar en nuestro corazón y a reinar en nuestra vida. Después de dicho todo esto, quizás vuelvas a estar confundido en cuanto a si podemos vivir según lo enseñado por el libertinaje, porque la salvación no depende de nosotros o de lo que yo haga. Quizás vuelva a tener confusión de pensar, bueno, si mi salvación no depende en nada de mí, ¿puedo vivir como me dé la gana? La respuesta es un rotundo no. No puedo hacer lo que yo quiero. Porque como vimos antes, Dios nos da la libertad, no para que la usemos como excusa para satisfacer los deseos de la carne, sino para que podamos servirnos los unos a los otros por amor. Entonces, ¿qué lugar ocupan las buenas obras en el cristianismo verdadero? Pues la respuesta a esta pregunta es la tercera cosa que quería resaltar en esta mañana. Las buenas obras llevan muchas veces a las personas a no preocuparse de aceptar el regalo de la salvación que Dios les está ofreciendo gratuitamente. Porque como os decía antes, muchos se creen que porque no roban, no matan, no hacen daño a nadie y si pueden hacer bien al necesitado, entonces si yo soy bueno, entre comillas, no necesito de Dios para nada. Y si no necesito de Dios para nada, no tengo que preocuparme de la salvación que Dios me ofrece. No tengo necesidad de aceptar el regalo que Dios me ofrece. Y este pensamiento equivocado va a llevar a millones de, entre comillas, buenas personas al infierno. Porque Dios no ve las cosas como las vemos nosotros. Ni Él tiene los mismos sentimientos que podamos tener nosotros. Nunca ninguna buena obra nos puede hacer merecedores de la salvación. Porque lo que los hombres llamamos buenas obras, Dios no las llama buenas obras. De hecho, yo quiero que leamos lo que Dios dice a través del profeta Isaías para que nos demos cuenta de cómo ve Él lo que los seres humanos llamamos buenas obras. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 64 y versículo 6. Si cogéis la Biblia por la mitad más o menos, saldrá Salmos. Y un poquito más adelante está Proverbios, Eclesiastés, Cantar y el libro de Isaías. Isaías 64, versículo 6. Si bien somos como sociedad, y toda nuestra justicia como campos de injusticia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras manos nos llevaron como viento. Según dice Dios, y Dios no miente, toda nuestra vida es cosa impura delante de Dios. Y todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia. Así que si nuestra vida es cosa impura y nuestra justicia y nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia para Dios, ¿hay algo que nosotros podamos hacer que Dios considere que es una buena obra? Pues sí, hay una sola cosa que nosotros podemos hacer y que Dios considera como una buena obra. La única cosa que podemos hacer es obedecer a Dios. Porque lo único que Dios espera de nosotros no es que hagamos muchas cosas. Lo que Dios espera de nosotros es que le obedezcamos en todo. Y solo nuestra obediencia es considerada por Dios como una buena obra. Por eso, en el pasaje que leí al principio, Pablo enseña que debemos de andar en las buenas obras
que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Es decir, buena obra es solo hacer aquello que Dios ha preparado para que nosotros hagamos. En consecuencia, no hay un baremo fijo para saber qué es una buena obra o no. Porque hay cosas que Dios puede considerar que tú has hecho y que es una buena obra, pero que si la hago yo, las considera como un trapo de inmundicia. Esto puede quizás sonarte un poco raro. ¿Cómo puede ser que algo que tú hagas, Dios lo considere una buena obra, y si la hago yo, Dios la considere como un trapo de inmundicia? Pues es muy sencillo, porque Dios es el que ha preparado las buenas obras de antemano para que nosotros las hagamos. Por tanto, si yo hago una buena obra que tú deberías de hacer, lo que yo hago, Dios no lo considera una buena obra, porque esa no es la buena obra que Él ha preparado para que yo haga, sino para que tú la hagas. Entonces, si tú la haces, es una buena obra porque estás obedeciendo a Dios, pero si la hago yo, no es una buena obra porque no estoy obedeciendo a Dios. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que tú y yo tenemos $500,000 euros. Eso es mucho imaginar, pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínate que tú y yo tenemos $500,000 euros. Y ahora Dios te muestra a ti que tienes que dar ese dinero como un donativo a Sociedad Bíblica para el reparto gratuito de Biblias en los lugares donde no las pueden pagar. Yo no sé si sabéis, pero la Sociedad Bíblica Internacional se dedica, aparte de vender las Biblias que compramos, ellos editan Biblias en diferentes idiomas, de tribus perdidas por el Amazonas, por África, en Asia, o no solamente para tribus, sino para ciudades, para pueblos donde el cristianismo es perseguido y donde no pueden pagar, no pueden comprar Biblias. Y la Sociedad Bíblica las edita y las regala a esas poblaciones. Claro, eso cuesta dinero, y que ellos lo regalen no quiere decir que a ellos les regalan el papel, la tinta y todas estas cosas. Entonces ellos viven o pueden hacer esto gracias a los donativos de los cristianos que hay en el mundo entero. Bueno, pues supongamos que Dios te pone a ti en el corazón que des ese $500,000 euros a la Sociedad Bíblica. Y a mí, Dios pone en mi corazón que ese $500,000 que yo tengo se lo dé a organizaciones que se dedican a la ayuda y el cuidado de las niñas de la casta paria en la India, que su única perspectiva de vida es la prostitución. Pero ahora resulta que tú me comentas, oye, ¿sabes? Yo voy a dar el $500,000 que tengo, se lo voy a dar a la Sociedad Bíblica. Y yo digo, pues mira, yo también voy a dar a la Sociedad Bíblica como tú, porque ellos necesitan mucho dinero. Delante de los hombres, tanto tú como yo obtendremos el mismo reconocimiento, nos darán los mismos aplausos, nos felicitarán de la misma manera, pero delante de Dios tú habrás hecho una buena obra y yo habré hecho un trapo de inmundicia. Porque Dios quería que mi $500,000 yo se lo diera a una organización que se dedica a ayudar a las niñas de la casta paria en la India. Espero que con este ejemplo haya quedado claro lo que estoy queriendo decir. Dios es el que ha preparado de antemano las buenas obras que cada uno de nosotros debemos de hacer. Y lo único que Dios considera una buena obra no es que yo haga grandes cosas, es simplemente que yo obedezca a lo que Él quiere que yo haga. Aparte de este ejemplo que yo acabo de poner, también hay ciertas obras que Dios quiere que todo cristiano hagamos. Como por ejemplo el dar de comer al hambriento en la medida de nuestras posibilidades, de cuidar a los enfermos también en la medida de nuestras posibilidades. O cosas como estas que Dios ha dejado claro en su palabra, que esa es su voluntad. Cuando yo lo hago, estoy haciendo una buena obra porque estoy obedeciendo a Dios. Si lo hago precisamente por obediencia a Dios. Ahora, si yo esas mismas cosas las hago por filantropía, o la hago para sentirme orgulloso de mí, de lo bueno que soy, de la buena persona que soy, entonces esa buena obra, o eso que aparentemente o que delante de los ojos de los hombres es una buena obra, delante de Dios se ha convertido
en un trapo de inmundicia que no le agrada ni lo más mínimo, aunque yo reciba el aplauso de los hombres. Esto es algo que debemos de tenerlo muy claro. Hay cosas que en la Biblia dice que debemos de hacer. Por tanto, no necesito de una revelación especial que Dios me hable y me diga tienes que hacer esto. El que en la medida de nuestras posibilidades ayudemos a los necesitados es algo que viene reflejado en la palabra de Dios en muchísimos lugares. Por tanto, si yo hago eso, debo de ir con cuidado de hacerlo con el propósito de obedecer a Dios. Porque cuando lo hago con el propósito de obediencia, estoy realizando una buena obra. Ahora, si lo hago por orgullo de decir, mira, yo soy mejor que mi vecino que no hace nada, entonces ya no es una buena obra, es un trapo de inmundicia. Aunque delante de los hombres obtenga el mismo aplauso y el mismo reconocimiento. Porque los hombres no saben lo que hay en mi corazón. Pero Dios pesa el corazón. Dios no mira la apariencia, Dios mira la intención del corazón. Lo único que Dios acepta como una buena obra es aquello que se hace como obediencia a su voluntad. Porque como leí al principio, es Dios el que ha preparado las buenas obras que Él quiere que hagamos. Y todo lo demás que podamos hacer, aunque a ojos humanos parezcan buenas obras, para Dios no lo es. Porque no son las buenas obras que Él ha preparado para que realicemos nosotros. La religión dice que hagas buenas obras sin importar si son las que Dios ha preparado o no. Porque lo que busca la religión realmente es que tú te sientas bien. Mientras que el auténtico cristianismo no busca que te sientas bien, sino que puedas sentir que eres pecador y que necesitas del regalo de Dios. Lo que busca el auténtico cristianismo no es que tú te sientas bien, sino que cumplas el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Que vivas en obediencia a Dios por encima de todo. El libertinaje dice que no hace falta que hagas nada, que puedes vivir como te dé la gana, porque Dios ya lo ha hecho todo. Sin embargo, como hemos leído, el apóstol Pablo dice que hemos sido creados para que obedezcamos a Dios y hagamos buenas obras, porque Él las preparó de antemano para que nosotros las hagamos. Vemos como tanto el libertinaje como la religión nos sacan del propósito de Dios. Porque el libertinaje te dice que vivas como quieras, que no hace falta que hagas nada. Y la religión te dice que hagas buenas obras, pero que hagas las buenas obras que tú quieras. Cuantas más mejor para ganarte el favor de Dios. Mientras que el plan y el propósito de Dios para nuestra vida no es que nosotros hagamos lo que queramos, es que le obedezcamos a Él. Y hagamos solo aquello que Él ha preparado para nosotros. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a obedecerle y a vivir conforme a su voluntad. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, nos has escogido y nos has regalado la salvación. Yo te pido que nos ayudes a ocuparnos en la salvación con temor y temblor. Ayúdanos a tener en alta estima el regalo que tú nos has dado de la salvación. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser agradecidos y que vivamos conforme a tus planes y a tus propósitos. Que de verdad demostremos nuestro amor por ti porque guardemos tus mandamientos. Ayúdanos a ser conscientes que ya no podemos vivir como nosotros queramos, sino que tenemos que vivir para agradarte a ti. Oh Dios, yo te pido que tú puedas entrar en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar y puedas sentarte sobre el trono y puedas hacernos libres de todo pecado, de toda cadena, de toda atadura, y tú puedas sentarte sobre el trono y puedas reinar para que las buenas obras puedan fluir de forma natural en nuestras vidas y tú seas glorificado en nuestras vidas y tu luz pueda resplandecer porque tú estés en nuestro corazón. Yo te pido que nos ayudes a vivir para ti, Señor, que cuando salgamos de este lugar no nos olvidemos de tu palabra, sino que la pongamos por obra, en el nombre de Jesús. Amén.